I see that Peruvians are very careful and conservative, He visto que los peruanos son bastante cuidadosos y conservadores, but that may not work very well if you want to innovate, pero eso, digamos, no es algo que funcione muy bien en el campo de la innovación, because it means that you are slow. porque significa que eres algo lento. And somebody else will try something else, and then they'll be ahead of you always. Entonces alguien más podría intentar algo nuevo y se te va a adelantar. Se habla mucho de innovación, pero hablando en serio, ¿estamos listos para innovación? Prepárense que lo que van a escuchar a continuación no es un masaje al ego de Perú. Las siguientes líneas están diseñadas exclusivamente para personas con una mente abierta, el tipo de mentalidad que se requiere para hacer frente a una crítica constructiva y severa sobre nuestras propias características culturales y empresariales. El objetivo es directo, que tras procesar este diagnóstico, nuestra primera reacción no sea correr a la defensiva, buscar excusas o insultar al expositor, sino mirar hacia adentro y corregir con urgencia lo que necesitamos corregir. Se trata de las revelaciones del estratega de negocios surcoreano Yu Jae-lee, exdecano interino, director de programas globales y especialista en gestión de operaciones en California, en el corazón de Silicon Valley. A través de una ponencia que acaba de dictar en el Colegio Ingeniero del Perú y que inexplicablemente ha pasado desapercibida para los grandes titulares económicos, Lee ha puesto sobre la mesa una verdad tan incómoda como brillante. Tras haber caminado y analizado el territorio peruano en 10 ocasiones, su diagnóstico desnudó nuestras mayores taras corporativas. Hace 4 décadas, la fotografía macroeconómica de Perú y Corea del Sur, ustedes saben, desafiaba la lógica actual. Perú superaba en diversos indicadores de riqueza a una nación asiática. Esto lo dice Lee. En el análisis, sin embargo, expone que el Perú es estructuralmente conservador, lo que en lenguaje de la innovación se traduce en una sola palabra: lento. Desde luego existen honrosas excepciones en las agroexportaciones, en la minería, en algunas industrias, pero hay empresas peruanas sumamente despiertas, dinámicas, competitivas, en contraste con otras. Sin embargo, el grueso del aparato corporativo y estatal definitivamente van en líneas muy distintas a lo que es la innovación en serio. Esta lentitud es un hábito arraigado en la vida diaria. Corea del Sur no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene minerales, de tal manera que su único insumo se trata de esto y crear un sistema. Vamos a escucharlo y qué les parece. Después sacan sus conclusiones y nos opinan en este lugar. I'm very glad to be here today. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. I've been coming to Peru many times. Maybe this is my about 10th time. Ya he venido a Perú varias veces, quizás esta sea mi 10ª vez. Gain more familiarity and Así- then affinity. I'm sorry. Meaning I get to like being here more and more. I start to care more about this country. Yeah. Y con el tiempo he desarrollado más familiaridad y afinidad con este lugar y he empezado un sentimiento de realmente preocuparme por este país. So I'm originally from South Korea. Yo originalmente soy de Corea del Sur. I grew up there. I attended university there. Crecí y fui a la universidad allí. I worked there for a few years. I served military there. Trabajé ahí por unos años y también hice el servicio militar ahí. But in 1988, I came to America, California, to pursue my MBA. Pero en el 1988 fui a Norteamérica, California, para hacer un MBA. So since then, I've been living in America. Entonces, desde ahí empecé a vivir en los Estados Unidos. So I am very familiar with what is happening in America, in Silicon Valley. Estoy bastante familiarizado con lo que sucede ahí y en Silicon Valley específicamente. I still maintain very close contact with my colleagues and friends in South Korea. Pero aún mantengo un contacto bastante cercano con mis amigos y colegas en Corea del Sur. And recently, I've been working with my colleagues in Peru and adding many friends, new friends here. Yeah. Y recientemente he estado trabajando con mis colegas en Perú y haciendo nuevos amigos aquí. So today's topic is not to just compare two countries. Two countries are different. El tema de hoy no es solamente comparar dos países, porque dos países siempre van a ser distintos. Two countries have different historical context. Dos países que tienen dos contextos históricos distintos. For example, Korea has been in existence over 2,000 years, Por ejemplo, Corea ha tenido o tiene de existencia casi más de 2000 años, maybe almost 3,000 years. o hasta casi 3. And next to China, Y a comparación de China. and heavily influenced by Chinese culture. Y Corea en general tiene una influencia muy grande de la cultura china. But over time, it developed its own identity. Pero con el tiempo, Corea del Sur desarrolló su propia identidad. Also, Peru, I saw many chifas. Y también en Perú he visto muchos chifas. Yeah, so I think there is some connection and interaction with
Chinese culture and Chinese companies. Entonces sé también que ha habido interacción y conexión con la cultura china y también con empresas chinas. On the way to here from American Chamber of Commerce, my friend Valentin drove his SUV made from China. It's Cherry, right? Entonces de camino aquí de la Cámara de Comercio hasta este lugar, mi amigo manejó su auto que fue fabricado en China, un Chevy, ¿verdad? So I think there are enough ways to connect these countries. And today I will focus on innovation, economic development between those two countries. Of course, Korea is more advanced than Peru at this point, but it went through a different historical stage, and there may be some lessons that Peruvian can glean from that experience, and then vice versa. Entonces, el tema de hoy es básicamente comparar estas dos culturas. Claro que la cultura coreana tiene un poco más desarrollo tecnológico, pero el punto de esto es ver qué puede aprender Perú de Corea y viceversa también. Yeah. If you Google Bloomberg and then innovation index, and then if you Google which country is leading innovation in the world, oftentimes you'll find Korea, Singapore, and Switzerland among the top. Entonces, si ustedes googlean en el índice de innovación y ponen qué países lideran la innovación a nivel mundial, en el top van a encontrar a países como Corea, como Singapur y como Suiza. So why innovation is such an important topic? Entonces, ¿por qué la innovación es un tema tan importante? There are countries that has a lot of resources, Hay a lot of países- capitals. Hay países que tienen muchos recursos y mucho capital. Many European countries, due to their colonial period historical context, En su mayoría países europeos, por el contexto y por su pasado colonial, they have accumulated a lot of wealth, han acumulado mucha riqueza, but not all the countries in Europe are prospering as much as they used to. pero no todos los países en Europa están prosperando tanto como solían hacerlo. On the other hand, there are some countries younger in terms of industrialization, but they rose up to global dominance, not dominance, but globally recognized status. Por otro lado, hay otros países más jóvenes en cuanto a su proceso de industrialización que se elevaron, digamos, a una posición de reconocimiento en cuanto a cómo se están desarrollando ahora a nivel tecnológico. And then maybe those countries include Taiwan, Quizás estos países incluyen a Taiwán, Singapore, Singapur and maybe South Korea. y quizás Corea del Sur. So that happened because of their, I would say, one important factor is innovation. Y eso sucedió, a mi parecer, por un factor muy importante que es la innovación. Innovation, what is innovation? Entonces, ¿qué es innovación? Right? We can define different ways, Podemos definirlo de distintas formas, but innovation usually means doing things quite differently. pero muy seguido la innovación podría ser definida como hacer algo de forma distinta. The theme is if you copy others, if you just chase others, if you just follow others, you will be always behind. You will never surpass others. Porque si siempre estás copiando lo que otros hacen, siempre vas a estar por detrás de ellos, nunca los vas a rebasar. So you need to come up with different ways of doing things Entonces, la idea es que se nos ocurran formas distintas de hacer las cosas in order to surpass others. para poder sobrepasar a otros. So I will focus on innovation inside from South Korea. Entonces, ahora yo me voy a enfocar en innovación dentro de Corea del Sur. So when people hear about South Korea being an innovative country, they say it's because of their hard work. Entonces, cuando la gente escucha de Corea del Sur siendo un país innovador, muchas veces lo asocian a que es porque trabajan bastante duro. Some people say these people are just smart. They are just genius. Algunos dicen, esa gente simplemente, bueno, pasa eso porque son inteligentes, no son genios. I don't think either is true, actually. Yo no creo que ninguno sea necesariamente cierto. Yeah, South Koreans work hard, Los surcoreanos sí trabajan duro, but I know Peruvians work very hard too. pero sé que también los peruanos trabajan muy duro también. Koreans are smart, Los coreanos son inteligentes, but a lot of people all over the world have similar IQ level. pero muchas personas alrededor del mundo tienen un IQ similar. So they are not particularly smarter than others. Entonces, no es que los surcoreanos sean particularmente más inteligentes que otros. So that's why it is an interesting topic, why this is happening. Entonces, esa es la razón por la que este es un tema tan interesante, ¿no? ¿Por qué sucede esto? So there's some historical context, Entonces, hay un contexto histórico and then there's cultural context, y también un contexto cultural. and there are things that has been decided by Korean government and Korean people. Y hay cosas que han sido decididas por el gobierno y el pueblo coreano. Okay, so I will go to the specific details. Ahora voy a ir a los detalles específicos. So I mentioned
whether somebody's smart or hard work, but there is one more item here. Mencioné el tema del trabajo duro y también de la inteligencia, pero también hay un punto más adicional. So systems, do they have different way of doing things? Y es los sistemas, ¿no? En Surcorea tienen una forma distinta de hacer las cosas. So benefit of having good system means Entonces, el beneficio de tener buenos sistemas es que you don't have to think all the time. If No. you follow the system, right? no tienes que pensar qué hacer todo el tiempo, sino simplemente seguir el sistema. For example, if you apply that to individual, if you have good system of studying, Por ejemplo, si lo aplicas al individuo, esa persona puede crear un buen sistema de estudios. it is actually easy to do well. Entonces, si tienes un buen sistema, entonces es más fácil hacer que o lograr que. So because I'm teaching at the university, Y por el mismo hecho de que yo enseño en la universidad, when I have new student, cuando tengo un estudiante nuevo, I tell them, if you want to do well in my class, yo les digo, si tú quieres que te vaya bien en mi clase, study before you come to class, read the chapter or read the note before you come to class, estudia antes de venir a la clase, lee el capítulo o tus notas antes de estar en la clase. and that will help you to come up with questions because you will not understand everything. Y eso te va a ayudar a poder llegar a la clase con preguntas, porque obviamente no lo vas a entender todo. Then you will be more interested in listening to the lecture and participating because you are looking for the answer to your question. Y así tú vas a tener más interés en participar de la lección porque vas a querer poder resolver la pregunta que te estás haciendo. And after class, Y luego de la clase, then you can review puedes revisar the material. el material In particular, you can ask, did all my questions answered? y en particular puedes preguntarte, ¿todas mis preguntas fueron resueltas? Do I understand entire lecture? Can I summarize the lecture? ¿Entendí toda la lección o podría yo resumirla? So it's a simple example of a system. If you have this way of studying every day, Este es un ejemplo simple de un sistema, ¿no? Entonces, es una forma de poder estudiar todos los días. it's impossible not to get an A in any class. Entonces, si se estudia así, es imposible no tener una A o un 20 en cualquier clase. So this is not necessarily hard work. Eso no necesariamente es trabajo duro. This is not necessarily because you are smart. Esto no es necesariamente porque seas muy inteligente. It means that you have good study habit Significa que tienes buenos hábitos de estudio or good system of studying. o un buen sistema de estudios. So this kind of idea can apply to more higher level, company level, or university level, or even national level. Entonces, este tipo de cosas se pueden aplicar a un nivel de estudios, a un nivel de, no sé, de empresas, a un nivel industrial o incluso a nivel nacional. This is something that anybody can learn and apply. Esto es algo que cualquier persona puede aprender y aplicar. Yeah, whether you have more resources or not, you can apply this. Ya sea que tienes o cuentas con muchos o pocos recursos, tú puedes aplicar esto. So I would probably focus more on systems than whether somebody's smart or somebody's just working hard. Entonces, probablemente yo me voy a enfocar un poco más en que si alguien tiene un buen sistema, más allá de si es muy inteligente o si trabaja muy duro. So what are the drivers for Korean innovation? If you ask experts, Entonces, si tú le preguntas a un experto, ¿cuáles serían los conductores de la innovación en Corea? and Koreans are very impatient. Los coreanos son bastante impacientes. They emphasize speed. Ellos enfatizan mucho la velocidad. So Koreans go to restaurant. Entonces, cuando un coreano va a un restaurante, Usually they don't want to wait. They want to sit wherever they want to sit. usualmente no quieren esperar, quieren sentarse donde ellos quieren sentarse. Once they sit, Y una vez que lo hacen, they want to have waters and things like that available. quieren agua o cosas por el estilo ya disponibles. So many Korean restaurants actually has already water on the table, Entonces, muchos restaurantes coreanos ya tienen agua en la mesa, cups on the table. ya tienen los vasos en la mesa. So instead of waiting for somebody, they just help themselves. Así que en lugar de esperar que alguien venga y les sirva, ellos simplemente se sientan y se sirven solos. Right after that, they start complaining why nobody's taking my order. Y justo después de hacer eso empiezan a quejarse por qué nadie está tomando mi orden. So in America, we have to wait for the waiters Entonces- to have an eye contact. Entonces, en Norteamérica tenemos que esperar a poder hacer contacto visual con los meseros para que vengan a nosotros. In Korea, you call the waiter, En Corea, uno llama al mesero or you have a button in your table, O press tienes- the button, and then waiter comes to you. o tienes un botón en la mesa, ¿no? Presionas el botón y el mesero viene a tu mesa. And usually 5-10 minutes after, between less than 10 minutes, everything that you ordered will be on your table. Y usualmente, después de que hayas ordenado, 10 minutos después de eso, ya todo va a estar en tu mesa. So this is an example of the culture, Pali culture, meaning they like to hurry up and get things done as soon as possible. Entonces, este es un ejemplo de la cultura pali pali, que es como que la cultura de apúrate ya, ahorita. So this- Es como viven ellos. Yeah, this kind of culture has been implemented in government. Ese tipo de cultura ha sido implementada en el gobierno. If you need any kind of document that from the government, Si tú necesitas cualquier tipo de documento de parte del gobierno, you go to the website, vas a la página web,
and you pay and print yourself. Y pagas y lo imprimes tú mismo. It takes maybe less than 3 minutes. Toma quizás menos de 3 minutos. So you don't need to wait for any document. No tienes que esperar From por ningún anybody. documento por parte de nadie. So that's another example. Ese es otro ejemplo. Yeah. So if you think about this, to get approval of something, the time will be much shorter than other countries. Entonces, en comparación con otros países, el tiempo de aprobación para obtener algo es mucho más corto, ¿no? So this is something that we can think about. Are we, in our daily life, are we wasting a lot of time? Are we getting things done as fast as possible? Eso es algo que podemos pensar, ¿no? En nuestra vida diaria estamos obteniendo las cosas rápido, lo más pronto posible, o estamos perdiendo tiempo al esperarlas. And the second point is focus on education. El segundo punto es el enfoque en la educación. Many countries, the parents care about their children's education. En la mayoría de países, a los padres les interesa la educación de sus hijos. I think that's true in Peru, that's true in most other places. Creo que eso es cierto aquí en Perú y en la mayoría de países. But South Koreans go extreme. Pero los surcoreanos van a lo extremo. So South Korean parents will sacrifice almost everything, anything for their children's education. Entonces, los padres surcoreanos quieren supervisar absolutamente todo lo que tenga que ver con la educación de sus hijos, From early age until the graduation of the university. desde que son pequeños hasta su graduación en la universidad. So if parents has high expectation of their children and keep providing support and resources, Entonces, si los padres tienen altas expectativas de sus hijos y siempre les dan recursos, it's very difficult for children not to study hard es muy difícil que un niño surcoreano con esos recursos no estudie bastante duro, because children want to please their parents. porque los niños quieren agradar a sus padres. It has some negative side because a lot of times children are under high pressure and high stress. Y digamos, eso tiene un lado un poco negativo porque muchas veces los niños están o se enfrentan con un nivel de presión y de estrés muy alto. And that's one of the reasons why South Korea has highest suicide rate Y esa es una de las razones por las cuales Corea del Sur tiene ratios de suicidio bastante altos in the world. Yeah. alrededor del mundo. Yeah. So everything has positive and negatives. Entonces todo tiene su lado positivo y su lado negativo. And educational pressure is not the only reason why South Korea has high suicide rate. Entonces, la educación en sí misma no es la única razón por la que este ratio es tan alto en Corea del Sur. So third one is, I'm going from top to bottom on the left, crisis adaptability. Entonces, el tercero, estoy yendo en orden así, de izquierda, es la adaptabilidad hacia las crisis. So I will give you an example. In 1997, there was Asian economic crisis, Les voy a dar un ejemplo. En el 97 hubo una crisis económica en Asia, starting from Thailand, empezando de Tailandia, spreading to Indonesia, Malaysia, and then South Korea. y se esparció por Indonesia, Malasia y Corea del Sur. So at the time, the current exchange rate skyrocketed. En ese tiempo el tipo de cambio se elevó por las nubes. And then what? If you borrow money in dollars, when you pay back, you need a lot more money than you used to. Right? Entonces lo que pasaba era que cuando tú tenías una deuda en dólares, cuando querías pagarla, ibas a tener que pagar mucho más de lo que habías pedido prestado. So at the time, South Korea didn't have enough dollar cash reserve Entonces en esa época Corea del Sur no tenía suficientes reservas de efectivo en dólares to pay for the dollar-denominated national debt. para pagar la deuda nacional en dólares. So what happened? Entonces, ¿qué pasó? IMF came to Korea, El IMF vino a Corea and they gave Korea, I think, maybe $50-60 billion. y le dio a Corea creo que 50 o 60 billones de dólares. So Korea borrowed the money Entonces Corea, digamos, tomó prestado el dinero to bail out the economy. para poder estabilizar la economía. That created a lot of stress for the country because the condition of IMF was a lot of reforms. Entonces, digamos, eso creó bastante estrés en el país porque la condición de este ente fue que al prestarle el dinero, su condición fue que tenía que haber muchas reformas en el And país reduction in a lot of spending by government. y mucho gasto para el gobierno también. So many companies actually got bankrupt. Entonces, esto incitó a que muchas empresas fueran a la bancarrota. And it was very humiliating experience for South Koreans Esto fue muy humillante para los surcoreanos because South Koreans have a lot of pride. porque los surcoreanos son bastante orgullosos. You know what people did? ¿Sabe qué hizo la gente? In South Korea, we give gold rings, rings and gold earrings and gold product as a gift. En Corea del Sur está la costumbre de dar, digamos, productos hechos de oro, ¿no? O sea, anillos, zarcillos, como regalo. So as an example, if your baby becomes 1 year old, Entonces, como ejemplo, si un niño cumple un año, your relatives will give you something out of gold, some kind of gift. la familia suele regalarle a esta familia algo hecho de oro, como un obsequio. Also, when we get married, Y también cuando nos casamos, usually husband family provides a lot of jewelry, gold, to the
daughter-in-law. Usualmente la familia del esposo le da a la esposa bastantes productos hechos de oro, joyas. So during that IMF crisis, one or two started actually donate their own gold to pay for national debt. And that became a movement. A lot of people, actually millions of people, donated all their gold. Entonces lo que pasó en ese momento es que muchas personas, millones de personas empezaron a donar su oro porque no podían, o intercambiarlo por dinero porque no podían hacer otra cosa. And this kind of thing is never heard of from anybody. Y ese tipo de cosas nunca habían sucedido. This will not happen in America. Ese tipo de cosas no sucederían en Norteamérica. If that happens in America, Americans will think that government mismanaged the country. I don't have any responsibility. It's government problem. Entonces, digamos, esto en Norteamérica se vería como el gobierno es el que tiene la culpa de lo que está pasando, yo no tengo por qué dar mis bienes, ni mucho menos donar mi oro para que la situación se solucione. So that is a symbolism. It may be, tens of hundreds of millions of dollars. That's not enough to pay the debt, but that's a sign that the nation is committed to get out of this crisis as quickly as possible. Entonces quizás, bueno, esto se volvió como un símbolo, ¿no? Quizás toda esta donación de oro no era suficiente para pagar toda la deuda, pero mostró que la población de Corea del Sur, estaba comprometida a poder aportar en la solución de esta crisis. So South Korea actually pay back all these loans from IMF in record time. Entonces Corea del Sur pagó todos estos préstamos en tiempo récord. And then this made South Korean economy even stronger. Y esto hizo que la economía de Corea del Sur se volviera incluso más fuerte que antes. And after that, South Korea was very careful about having enough cash reserve in dollars. Entonces luego de esto el gobierno surcoreano entró en un momento en el que era mucho más cuidadoso en asegurarse de tener suficiente cash en dólares. I think right now it should be one of the top 10 countries that has most dollars. Yeah. Y yo creo que actualmente es uno de los 10 países que tienen más reservas en dólares en el mundo. And then the fourth one is government-industry alignment. Y el cuarto es el alineamiento entre la industria y el gobierno. So in this case, because South Korea is a small country relatively, En este caso, ya que, digamos, Corea del Sur es un país relativamente pequeño, they didn't want companies, industry go whatever way. no querían que las industrias o las compañías hicieran lo que les diera la gana. They want South Korea focus on certain sectors. Ellos querían que Corea del Sur se enfocara en ciertos sectores. So one is steel manufacturing Entonces, es la fabricación de acero and heavy industry, y industrias pesadas, construction, construcción, shipbuilding, construcción de embarcaciones and petrochemical processing. y procesado petroquímico. So if you think about South Korea, you think about Samsung, LG, and Entonces- then K-pop, Entonces, cuando uno piensa en Corea del Sur, probablemente piense en las marcas Samsung, LG o en el K-pop, Korean food and Korean snacks, that kind of things, right? en comida o bocadillos coreanos, ¿no? Ese tipo de cosas, Or cosmetic surgery, right? o cirugía cosmética, ¿verdad? But South Korea's strength actually Pero la fortaleza real de Corea del Sur lies in the industry that we don't see. está en la industria que no se ve a simple vista. Yeah. For example, Por ejemplo, recently we have a war in Iran, right? Middle East. recientemente hemos tenido una guerra en Irak, ¿verdad? En el Medio Oriente. And then if the oil is not coming to South Korea, you know what happens to America? If the oil is not transported to South Korea from Middle East, something will happen to America. Entonces, ya que el petróleo no estaba siendo transportado desde ahí a Corea del Sur, algo empezó a suceder en Estados Unidos. Most of the La, ma- airplane fuels la mayoría de las líneas aéreas, ¿no? El combustible para los aviones, in Western United States, Los Angeles, San Francisco, Seattle, en la parte del oeste de Estados Unidos, Los Ángeles, San Francisco y Seattle, is imported from South Korea. es importado desde Corea del Sur. So South Korea doesn't have any oil, Entonces- but they process crude oil to make the high quality airplane fuel. Entonces, Corea del Sur no tiene pozos de petróleo para extraer ellos mismos, pero lo procesan y ellos exportan ese petróleo procesado. Yeah, they make quite a bit of money out of doing this kind of thing. Y Corea del Sur gana muchísimo dinero de hacer ese tipo de cosas. So the point is government want to focus entire country to have strong industry in few sectors, not all the sectors. Entonces, el enfoque está en que el gobierno quiere que sean fuertes en unos cuantos sectores, no en todos. Enfocarse en algunos cuantos. So if you think about steel manufacturing, chemical, and heavy industry, if you combine that, that is the basis for military
equipment manufacturing. Entonces, si piensan en todas esas industrias que se han mencionado, como por ejemplo la construcción de embarcaciones, esto es el corazón de lo que es la industria militar. So South Korea wanted to become independent eventually from America Entonces, Corea del Sur quería eventualmente independizarse un poco de América in terms of weapon manufacturing. en términos de fabricación de armas. And they are almost there. Y ya casi han llegado a ese punto. I think South Korea and Peruvian government collaborated on the jet, which was delivered to South Peru, and then Peru actually manufactured under South Koreans' collaboration. Creo que justo el gobierno surcoreano y el peruano colaboraron en la construcción de un jet. Yeah, during the war, this recent war in Middle East, Durante esta reciente guerra en el Medio Oriente, UAE, United Arab Emirates, los It was- Emiratos Árabes Unidos it was attacked by Iran, fueron atacados por Irán and they ran out of missiles. y se les agotaron los misiles. So they called South Korean government to supply more missiles, Ellos llamaron al gobierno surcoreano para que les dieran más misiles and it was delivered within weeks. y fueron enviados ahí en un lapso de semanas. Why they asked South Korea? Because they asked America first. America said it will take more than a year. Entonces, ¿y por qué llamaron a Corea del Sur? Porque cuando llamaron a Estados Unidos le dijeron que tomaría más de un año enviar los misiles. So weapon actually export is becoming more and more important for South Korean economy. Entonces, la exportación de armas se ha convertido en una industria cada vez más importante en Corea del Sur. The last one is related to the first one. El último está relacionado con el cuarto, Because South Korea is a small country, if you have companies targeting only South Korea, porque si, Market. como Corea del Sur es un país pequeño, si tienes compañías que están apuntando al mercado surcoreano, no company will be big enough to compete in global market. ninguna compañía sería lo suficientemente grande como para competir a un nivel global. And if you have, let's say, 10 companies manufacturing cars in South Korea, y si, por ejemplo, digamos que tuviésemos 10 compañías fabricando autos en Corea del Sur, they will be relatively small. They will not compete with companies like Ford, General Motors, or Toyota. no serían lo suficientemente grandes como para competir con compañías como Ford, por ejemplo. So right now, how many car companies in South Korea? Entonces, ahora mismo, ¿cuántas compañías fabricantes de autos hay en Corea del Sur? Most famous one is Hyundai and Kia, La más famosa son Hyundai y Kia, and it is actually one company. y en realidad es una sola compañía. And they are number 4 or number 3 in terms of volume of cars that they are producing. Y son los terceros o cuartos a nivel global en cuanto al volumen de autos que producen. So that's the largest scale, company idea. Entonces, esta es la idea de compañías a larga escala. Samsung, same thing. Igual con Samsung. One single company in South Korea, but they are quite big. Una sola compañía en Corea del Sur, pero es bastante grande. Samsung represents maybe about at least 15-20% of the entire country's economy. Entonces, Samsung representa más o menos el 15 o el 20% de la economía total del país. So government supported these few companies, Entonces, el gobierno apoyó a estas compañías and you can see this as a part of corruption, right? y uno podría pensar en esto como parte de la corrupción, ¿verdad? It doesn't allow all the companies, anybody to compete equally. Entonces, esto de aquí no permite que todos puedan competir del mismo nivel. But what is the expectation of the government from this company? Pero ¿cuál es la expectativa del gobierno hacia estas compañías que apoya? These companies are paying a lot of tax to Korean government, Estas compañías pagan bastantes impuestos al gobierno coreano and they have responsibility to hire a lot of young people y tienen la responsabilidad de contratar a muchas personas jóvenes in return for their benefits that they get from government. en retorno de los beneficios que obtienen por parte del gobierno. So big companies in South Korea, Samsung, LG, Hyundai, and then there are much more. Entonces, las grandes compañías en Corea del Sur como Samsung, Hyundai y varias más, They take the responsibility ellos toman la responsabilidad, for the country very seriously. toman esa responsabilidad hacia el país de una forma bastante seria. So making profit is important, but serving the country is very important. Entonces, generar ganancias es importante, pero servirle al país es mucho más importante. So combining all this, Entonces, combinamos todo esto. now we have, you can see if you look at really big company rankings, I shared this in AmCham this morning. Entonces, si ven el ranking de las compañías, digamos, a nivel global, que son las más grandes, de hecho, esto lo compartí en la Cámara de Comercio esta mañana. If you check for market cap ranking, again, Si ven el market cap y su ranking nuevamente, as of today, number 11 is Samsung. al día de hoy la número 11 es Samsung. It was actually top 10 Hasta hace poco estaba en el top 10, few days ago. hace unos cuantos días en realidad. If you think about it, in top 10, there is no non-American company except Saudi Aramco and TSMC from Taiwan.
Entonces, si ven este ranking, las únicas compañías fuera de lo que son norteamericanas son compañías taiwanesas. Due to semiconductor shortage, people predict that Samsung's profit next year will be number one in the world. Y debido a todo esto, muchos expertos opinan que las ganancias para Samsung el siguiente año van a hacer que sean la compañía número uno en el mundo. So prediction is Samsung's profit next year will be between 300 to 400 billion dollars. La predicción es que las ganancias para Samsung el próximo año estén entre 300 o 400 billones de dólares. That will be much more than Apple or Microsoft or any other company in the world. Mucho más que Apple o Microsoft o cualquier otra compañía en el mundo. Right. So very, very interesting. Small country that has fairly large companies. Entonces, muy interesante, ¿no? Que un país tan pequeño tenga compañías tan grandes. So this is a simple comparison. Esta es una comparación simple. This is recent, but if you turn the clock back 30, 40 years, No es tan reciente, digamos, una comparación hace 30, 40 años. if you turn the clock back for 50 years, I'm pretty sure that Korea was lower than Peru. Pero, digamos, esto es actual. Yo podría decir que si retrocedemos 40 o 50 años atrás, Corea estaba por debajo de Perú en ese entonces. So one of the reasons for this is Una de las razones para esto es investment in research and development. la inversión en cuanto a investigación y desarrollo. So Korea spent more than 5% of national GDP Entonces, Corea del Sur invirtió más del 5% del PBI in research and development. en investigación y desarrollo. So research and development usually result in patents. Entonces, investigación y desarrollo normalmente resultan en patentes. Patents become part of the underlying technology that drives innovation. Right? Entonces, y las patentes se convierten en la base de la tecnología que conduce a la innovación. Yeah. So without enough R&D spending, it is hard to innovate. Entonces, sin gastar suficiente en investigación y desarrollo, es difícil poder innovar. In cell phone manufacturing industry, Samsung and Apple and Samsung are the two largest companies. En ciertas industrias de manufactura, Apple y Samsung son los más grandes. Apple always blames Samsung that Samsung is copying Apple, Apple siempre culpa a Samsung de que Samsung está copiando a Apple. right? And then Apple sues Samsung. Y Apple demandó a Samsung. But if you look at the fact, Pero si ven los hechos, Samsung produces a lot more patent than Apple. Samsung coloca muchas más patentes que Apple. And then sometimes Apple use Samsung technology without properly paying Samsung. Y a veces Apple usa tecnología de Samsung sin pagarle lo que debe a Samsung. And they are suing each other all the time. Y siempre se están demandando la una a la otra. But interestingly, they are also collaborators. If you buy iPhone Pero también son colaboradores. Si tú compras un iPhone and pay $1,000, for example, y, por ejemplo, si pagas $1,000, and maybe 15-20% of money goes to South Korea. quizás 15 o 20% de ese dinero va para Corea del Sur. Most expensive part is a screen, La parte más costosa es la pantalla. and usually that's made by Samsung or LG. Y usualmente las pantallas son hechas por Samsung o por LG. And you need to have a chip, memory chip, Y tienes que tener un chip, ¿no? Una memoria. and Samsung is the number one company making the memory chip in the world. Y Samsung es la compañía número uno de fabricación de chips en el mundo. So they collaborate and they fight. Entonces colaboran y se pelean. Recently, NVIDIA CEO Jensen Huang, NVIDIA CEO of NVIDIA, Recientemente el CEO de la empresa Nvidia was in South Korea for about 5 days, estuvo en Corea del Sur por 5 días. and he spent quite a bit of time meeting a lot of CEOs, Y él pasó bastante tiempo reuniéndose con otros CEOs. and he keep saying Y él siempre decía he wants more HBM. que él quería más HBM. HBM is a memory chip that you need to power AI chip. Entonces, y HBM significa los chips de memoria que se necesitan para poder generar recursos con inteligencia artificial. Yeah. If you don't have memory, you cannot really run AI chip. Porque si no tienes la memoria suficiente, no puedes tener un chip de IA. And there are only 3 companies that making HBM. Y solamente hay 3 compañías que hacen este HBM. It is Samsung, Es Samsung, and then SK Hynix, South Korean company, una compañía surcoreana llamada SK Hynix, and then Micron, American company. y Micron, una empresa americana. So no other company can make this kind of thing. Ninguna otra empresa puede hacer ese tipo de cosas. So they are making a lot of money out of this, and then Jensen Huang really needs support from SK and Samsung. Entonces, están haciendo mucho dinero con esto y este CEO decía que necesita bastante apoyo de Samsung y esa otra compañía. And next step in AI revolution is physical AI. El siguiente paso para la evolución de la IA es IA en físico. So physical AI, I saw some robot
coming here, right? Y yo he visto que algunos robots han llegado aquí, ¿verdad? And if you travel to China, you see robots in the hotel, right? Y si ustedes viajan a China, van a ver robots en los hoteles. So that's an example of physical AI. Ese es un ejemplo de la IA física. Yeah, AI can be used to get better answer from the website, La IA puede ser usada para tener mejores respuestas de una página web, like ChatGPT, like Gemini. como por ejemplo Gemini o ChatGPT. But also real productivity comes from a physical AI. Pero también la productividad real viene de la IA en físico. If you can build a factory without humans, Si tú puedes, digamos, construir una empresa o una fábrica sin seres humanos and then all the quality control is done by robots, y que todo el control de calidad sea hecho por robots, then the cost of the product will go down and down. entonces el costo del producto en sí va a bajar cada vez más y más. And that's why Elon Musk is predicting that Y esa es la razón por la que Elon Musk está prediciendo eso. in maybe 50 years, nobody has to do anything. Quizás en 30 años ya nadie va a tener que hacer nada, ¿no? You can just get some money from government and then just spend the money because there's no need to work. Puedes pedirle dinero al gobierno y gastártelo porque no va a haber necesidad de trabajar. That may not actually happen, but that's the direction actually. Quizás eso no sea lo que va a pasar, pero ahí es donde nos estamos dirigiendo. So because South Korea has very good manufacturing, Y entonces, por el hecho de que Corea del Sur tiene una empresa, tiene una industria manufacturera bastante grande and they've been using actually physical AI already. y ya están usando IA en físico. One example is instead of waiting for the machine or factory breaking down and stop, Un ejemplo es que en lugar de esperar que la maquinaria pare, you can use AI to figure out what are the indicators for the factories to stop. There may be some indicators. puedes usar la IA para encontrar indicadores que te puedan decir cuándo sería bueno de que, digamos, esta fábrica pare. So if the factory is likely to stop, you stop the factory ahead of time, middle of the night, you fix everything ahead of time. Entonces, si, digamos, con esos indicadores ves que se predice un fallo a tal hora, tú puedes parar antes de que eso suceda, arreglarlo y así prevenir So cualquier if you tipo de do cosa. preventive maintenance like this, your factory will never out of work. Entonces, si haces mantenimiento preventivo como este, efectivamente nunca te vas a dejar o vas a dejarte sin trabajo. So I covered few ideas and topics. Entonces, he cubierto algunas ideas y temas. So what's important is actually executing and trying to see the result rather than having only the idea. Entonces, lo importante es ejecutar y ver el resultado en lugar de solamente tener una idea. If you execute quickly, Si ejecutas rápido, then you will know whether your idea works or not. entonces sabrás si tu idea funciona o no. If it doesn't work, you can fix your idea, you can change your idea, you Sí. can try again. Si no funciona, puedes arreglar tu idea e intentarlo nuevamente. Instead of relying on individuals' smartness, it's better to have a system so that people do not need to think too much about a lot of things that they do. Entonces, en lugar de confiar solamente en la inteligencia de los individuos, podemos confiar en sistemas que puedan hacer que las personas tengan que pensar menos. I think I see that Peruvians are very careful and conservative, He visto que los peruanos son bastante cuidadosos y conservadores, but that may not work very well if you want to innovate, pero eso, digamos, no es algo que funcione muy bien en el campo de la innovación, because it means that you are slow. porque significa que eres algo lento. And somebody else will try something else, and then they'll be ahead of you always. Entonces, alguien más podría intentar algo nuevo y se te va a adelantar. Lesson for managers. Ok, lecciones para gerentes. It's better to build capabilities Es mejor crear capacidades, and invest in people invertir en personas and think long term. y pensar a largo plazo. Good to final Finalmente, comment is innovation is not necessarily relying on only few smart people. entonces la innovación no es necesariamente confiar en unas cuantas personas inteligentes. You need to have a vision, Necesitas tener una visión. right? Where you want to go. ¿A dónde quieres ir? That's an idea, but you need to combine that with discipline and systems. Pero combinarlo con disciplina y sistemas. Yeah. Discipline may include speed. La disciplina podría incluir la velocidad. And then you have to focus on long-term kind of goal. Y tienes que enfocarte en un objetivo a largo plazo. When Elon Musk first started SpaceX, everybody laughed at him. Cuando Elon Musk empezó su empresa SpaceX, todo el mundo se rió de él. But tomorrow, I think SpaceX go IPO.
right, tomorrow, initial public offering Entonces, pero probablemente mañana SpaceX ya empiece a operar. this week, and then Esta semana. people project that it will be over $1 trillion initial public offering. Y la gente y las personas opinan que esto es una empresa que va a valer trillones de dólares. It's the largest IPO in the history. Es la más grande en la historia, de hecho. And SpaceX idea was a while ago, maybe over 10 years ago. Y la idea sobre SpaceX se le ocurrió quizás hace 10 años. Yeah. And then if you have a long-term vision and execute, you can get there. Entonces, si tienes una visión a largo plazo y la ejecutas, puedes llegar a algo así. So Elon Musk is the richest guy in the world already, Elon Musk ya es la persona más millonaria del mundo and he will be double, double rich easily in this week. y fácilmente esta semana va a ser el doble de rico de lo que ya es. And that's coming from his long-term vision Y eso- and practice of execution. Y eso viene sobre su visión a largo plazo y en la práctica y la ejecución. I have a student who used to work for Elon Musk. Yo tengo un estudiante que solía trabajar con Elon Musk Elon Musk sent email. Usually, it contains one sentence. y cuando Elon Musk enviaba un correo electrónico, usualmente era solamente una oración. You know what that is? ¿Saben qué decía? He said, "We need to work faster. Él decía, tenemos que trabajar más rápido, If you're slow, it doesn't mean anything." porque si es que eres lento, no significa nada. So I will conclude with this remark. Entonces voy a concluir con esto. Thank you for listening. Muchísimas gracias.